¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Nidia Smith le saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bien, muchas gracias por atendernos. Gracias por atendernos, porque bueno, es bueno hablar y en este caso advertir, prevenir, ¿no? Con información precisa para poder detectar a tiempo, ¿no? Una enfermedad que tal vez los primeros síntomas es como que se dejan pasar, ¿no? Pero después el avance de la misma es muy compleja y bueno, no solamente afecta a la persona enferma, sino también a toda la familia, doctora. Sí, 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 eso realmente es así. Los pacientes con demencia y tienen muchas dificultades en sus actividades diarias y no solamente el paciente, sino el entorno familiar. Y cuando sin darnos cuenta, tal vez nos termina afectando a todos como sociedad. Es una enfermedad que hoy, actualmente en la Argentina, demencia, que ahora ya voy a explicar algo. Actualmente en la Argentina viven más de 300.000 personas con la patología, con la demencia en sí, que la demencia es cuando se pierden las actividades, las funciones cognitivas superiores, empieza a haber alteraciones en las cuestiones de motivación emocional y el paciente pierde autonomía para llevar adelante su actividad de la vida diaria, ¿no? Ese es el término demencia en general. Y dentro de la demencia, digamos, entre un 60 y un 70% corresponde a enfermedad de Alzheimer. Y bueno, por eso es tan importante poder trabajarlo y poder entender que hay formas de prevenir esta Claro. patología. ¿Y qué es lo Sí. que afecta? O sea, digamos, es digamos una enfermedad mental, es una enfermedad cognitiva. ¿Qué es lo que se ve afectado cuando ya comienzan a manifestarse los primeros síntomas? En realidad, lo que se produce es una afectación en diferentes áreas del cerebro. Hay varias teorías, porque no está determinado cuál es la causa exacta por la que se genera la patología, y empieza a haber diferentes tipos de alteraciones. Lo más frecuente es la memoria. Así se empieza, con algunas otras cuestiones que van asociadas, por eso es importante la consulta oportuna con el neurólogo o neuróloga o con el médico de cabecera o quien sea, para poder hacer la derivación correspondiente o para poder llegar a un diagnóstico precoz. Que llegando a un diagnóstico precoz preciso lleva mejoría, genera mucha mejoría en el paciente. Bueno, pero a ver, lo de la pérdida de la memoria puede pasar, digamos, a distintas edades, ¿no? Che, me olvidé de tal cosa, no me acuerdo de tal otra, pero ¿cuándo es que hay que ya, digamos, poner una luz de alerta? Bien, cuando estos olvidos son reiterativos, cuando la persona no tiene la capacidad para recordar, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo simple, guardan cosas en algún lugar y a nosotros qué nos pasa, porque a veces nos pasa que uno guarda y decís, ah, cuando te encontré, sí, cierto que lo había puesto acá, es verdad, lo había dejado aquí. La persona que tiene manifestaciones cognitivas no puede recordar, no hay forma de que pueda recordar qué pasó con eso. Entonces, cuando tenemos problemas de memoria, que ya se empiezan a hacer cada vez más frecuentes, turnos médicos que te olvidas una vez, dos veces, tres, cuestiones importantes como cumpleaños familiares, que es algo recurrente, es el momento de la consulta precoz. Bien. ¿Y qué se logra con esa consulta precoz? ¿Hay algún tratamiento específico para, bueno, frenar de algún modo ese avance o revertirlo? Claro, uno llegando al diagnóstico, digamos, de deterioro cognitivo, cuando es leve, que es como una primera etapa, ¿sí? Para luego tenemos un deterioro cognitivo moderado, un deterioro cognitivo grave, que ahí ya estamos frente a la enfermedad propiamente dicha de Alzheimer. Tiene diferentes mecanismos, diferentes estrategias para mejorar, ya sea con talleres de memoria, rehabilitación cognitiva individual, kinesiología, teniendo en cuenta cuáles son los factores de riesgo para el paciente, que son los factores de riesgo en general, pero algunos tienen algunos factores de riesgo un poco más marcados. Y bueno, trabajando todo sobre eso puede mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Y muchas veces se medica, es verdad, no existe todavía la cura, no es una enfermedad que tenga cura, pero sí existen tratamientos que pueden ayudar a enlentecer la progresión de la patología.
Bien, a veces, y un poco por historias compartidas, ¿no? Con familiares o con personas, ¿no? Con este problema, a veces cae como una cuestión risueña, ¿no? Pero, che, la abuela o la abuela o la mamá, el papá, ¿no? Que me pregunta una y dos veces porque se olvida lo que le digo, pero ahí es como que hay que ya comenzar a prestar atención, ¿no? Porque, Sí. digamos, si bien por ahí puede causar risa o ser motivo, ¿no? De algunas cargadas, pero ahí ya se está ante el avance de la enfermedad, ¿no? Sí, 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 es que es así. Esta es una enfermedad que uno de los factores de riesgo que tiene es la edad. Pacientes mayores de 75 años tienen mayor riesgo y esto se multiplica, triplica exponencialmente pasados los 80 años. Pero justamente ese es el momento de la consulta, cuando empiezan a aparecer estas cosas que empiezan a ser recurrentes. Bien, ¿y Sí. qué tratamiento hay para ello? ¿Cuánto se logra de recuperación o de frenar el avance de la enfermedad? Y hay diferentes tipos de tratamiento farmacológico que dependen de la etapa en la que estamos, según las guías con las que nosotros estudiamos, nos indican cuál es el mejor tratamiento. Pero como yo siempre le explico a mis pacientes, no existe la pastilla mágica. O sea, no quiere decir que yo por indicar un tratamiento médico, el paciente va a mejorar. Se necesita de un montón de cosas, de estimulación cognitiva fundamentalmente, de evitar los factores de riesgo, a ver, si fuma, que deje de fumar, si está con sobrepeso, tiene que descender, evaluar el tipo de nutrición que tiene, empezar con hacer actividad física, y actividad física, como le digo yo a mis pacientes, no es necesario que salgan a hacer CrossFit todos los días. No, o algún entrenamiento especial. Con que empiecen con una caminata de 30 minutos por día es mucho mejor que nada. Claro. Entonces son simples cuestiones que se pueden ir haciendo, que a veces no se necesita un tratamiento y con estas cosas ya logramos mejorar y a veces junto con el tratamiento el paciente estabiliza el cuadro. Claro, claro que sí, ¿no? Bueno, de no ser así, digamos, se avanza rápido, ¿no, doctora Milesi? ¿No? No, O la no. realidad No, la realidad es que cuando uno empieza a empieza a evaluar al paciente y a la familia, no es algo que ocurre rápidamente. Generalmente los primeros indicios de esto, como comentabas vos, ¿no? Los primeros indicios, sí, mirá, la realidad es que hace, no sé, 5, 6, 10 años nos parecía, pero pensábamos que era una cuestión atencional, o sí, se olvidaba de las cosas, cada tanto decía alguna cosa que nada que ver, pero ahora esto se hace más recurrente. Generalmente suele pasar mucho y se ve mucho en el consultorio cuando son parejas de personas grandes. Cuando falta uno que muere, se pone mucho en evidencia los déficits de la pareja. ¿Sí? Se suele ver. Y muchas veces el paciente no se da cuenta y vienen y dicen, no, mi familia son exagerados, pero cuando la familia viene con la queja subjetiva del paciente, con la queja de la cuestión cognitiva, es necesario abrir los ojos porque algo está Bien. pasando. Bueno, lo bueno es que en los últimos tiempos se habla bastante de esto, ¿no? Y que se pone en la mesa, digamos, toda esta información para que todos, ¿no? Cada uno de manera individual o tal vez las familias presten atención a los síntomas, a los primeros síntomas y obviamente también a los tratamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es nuestra labor de que esta enfermedad, a ver, desde hace mucho tiempo se está viendo que nuestra pirámide poblacional cambió totalmente. La cantidad de pacientes adultos o la cantidad de personas adultas mayores son muchísimas, son muchísimas. Y es importante que empecemos con la prevención primaria. Prevención primaria desde nosotros, porque siempre se piensa que la enfermedad de Alzheimer o las demencias son cosas de viejos y la realidad es que no. Tenemos que estar todos activos, empezando a disminuir con todos estos factores de riesgo para lograr una vejez plena, Claro. ¿sí? Porque llegar a la tercera edad no significa no es sinónimo de tener una demencia, para nada. Entonces, empezar desde jóvenes, con hábitos saludables, con actividad física y demás, con estimulación cognitiva, evitar el aislamiento social, grupos, salir, divertirse, pasarla bien, crear vínculos sanos, eso es fundamental
para evitar que en nuestra vejez tengamos dificultades cognitivas. Por último, doctora, ¿tiene algo que ver o influye algo la alimentación o no? Sí, por supuesto, es Ah, una de las bien. teorías que tiene que ver mucho el tema de la alimentación, si bien siempre se habla de una dieta un poco más mediterránea y agregar algún tipo de cuestión sí que sea más saludable, bueno, todo lo que sea multiprocesado también tiene que ver, hay mucho auge actualmente en eso, entonces siempre la modificación de la dieta va de la mano para el control de factores de riesgo. Bueno, agradecemos mucho este contacto. La doctora es neuróloga del Hospital de la Baxada, matrícula profesional 12.053, que ha tenido la gentileza de hablarnos de esto porque, bueno, hay mucha gente mayor, ¿no? Que nos escucha, que nos sigue atentamente cada nota y creo que en esto obviamente genera mucho, mucho más interés. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. No, por favor. Gracias. Bien. Bien, Hasta así luego. entonces en lo que tiene que ver con el mal de Alzheimer. Ayer fue